Hola muchachos, hoy en clase nosotros hablamos de más o menos de la idea de las sociedades en contacto y nosotros estamos tratando de comparar este tema con el romance o Rey Moro que perdió al ama. Entonces, para repasar, hablamos de muchos grupos importantes. Estos tres grupos sí son importantes: los musulmanes, los cristianos y luego los judíos van a ser importantes. Para ahora estamos enfocando en los conflictos entre estos dos grupos. Palabras clave: musulmanes, cristianos. También tenemos que saber la palabra moro y tenemos que saber la palabra visigodo y católico. Cuando pensamos en los visigodos estamos hablando de antes del año 1711. Ellos eran los cristianos que vivían en la península ibérica antes de la llegada y la conquista de los moros o de los musulmanes o de los árabes. Bereberes, almohades, estas no son palabras súper importantes para nosotros, son facciones de los árabes. Ok, hablamos de fechas. Dos fechas más importantes son la fecha de la conquista, ¿verdad?, de los musulmanes que conquistaron los visigodos de España, y luego el año 1492. Columbus sailed the blue, pero también los cristianos conquistaron a los musulmanes. So tenemos una conquista del sur hacia el norte y luego otra conquista hacia el norte, del norte hacia el sur. So, dos conquistas importantes. Alright, entonces con ese repaso, ahora quiero hablar de los romances. So, primero que nada, ¿qué son los romances y por qué son importantes para nuestro estudio? So, ¿qué es un romance? Pues un romance es poesía medieval. Nosotros sabemos que esta poesía es bastante vieja, por eso va a ser un poco difícil de entender, right? También esta poesía es oral, ¿no? Tiene su función de entretener. Y esta palabra juglar también va a ser una palabra importante. Un juglar es una persona que tiene el trabajo de recitar la poesía. Okay? So, el juglar es la persona que recita, porque es poesía oral. ¿Qué más? Son fragmentos de cantares más largos. ¿Qué es un cantar? Un cantar es un poema largo, casi un poema épico, ¿no? Son fragmentos. Por eso una característica importante es que siempre abren en media res. Here you have a little Latin, ¿verdad? Y en media res en latín quiere decir como in the middle of things. So, no sabemos información relevante al principio ni información del final. Solo sabemos una parte de la información. Luego aquí nosotros tenemos que saber que algunos son históricos, otros ficticios, y los históricos muchas veces son fronterizos. So, fronterizo quiere decir que eran escritos por cristianos, pero con un punto de vista musulmán. Y el poema que nosotros leímos es eso, es fronterizo. By the way, otra palabra por fronterizo is the word morisco, which we need to know as well. So it's written by a Christian, but with a Muslim point of view. And this is extremely important in the romance that we just read. Y vamos a discutir eso mañana, ¿no? So, fronterizo. Una función especial de los romances históricos es recordar el público de los eventos importantes en la historia. So think of Ron Burgundy in Anchorman giving the news, but in this case it's a juglar, and he's using the romance to get his news across. So, bien, los juglares eran los Ron Burgundys del tiempo medieval de España. Ok, ¿qué más? Características. Debemos hablar de algunas características de los romances medievales. Perdón, estoy tratando de manipular la computadora. Ok, características que vamos a discutir mañana. Libre extensión, es decir, que no hay muchas reglas, ¿no? En la poesía nosotros observamos que hay muchas reglas, pero aquí no hay reglas en cuanto al número de versos. Recuerden, verso en español means lines, so it's a little confusing. Versos octosílabos. Octo, sabemos que octo quiere decir 8, so cada verso tiene 8 sílabas. Tenemos que contar las sílabas, vamos a hacer eso en las próximas clases. Rima asonante en los versos pares, dejando sueltos a los impares. Sueltos quiere decir loose, so
Rima, hay un tipo de rima asonante en los versos pares. Pares 2, 4, 6, etc. Impares 1, 3, 5. So, hay un ritmo, hay una estrategia en cuanto a la rima. Musicalidad, definitivamente, especialmente en el refrán, ay de mi alma, ¿no? Debe ser como musical. Hay mucha descripción, incorporación de los 5 sentidos. No tienen que tener todos los 5 sentidos, pero definitivamente vamos a observar que hay más. Un momento dramático, diálogo, tenemos muchas veces, en algunos romances no hay, pero aquí definitivamente tenemos diálogo. Y como ya dijimos, comienza in media res. So, en la próxima clase nosotros vamos a discutir estas características y vamos a tratar de sacar elementos o características que acabo de describir del poema, del romance del rey moro que perdió al ama. So, debes mirar otra vez el poema, llegar a clase listos para hablar de por lo menos una característica que tú has observado en este poema. También vamos a seguir con nuestra conversación de las sociedades en contacto y cómo corresponde. Ok, muchas gracias por su atención y nos vemos en clase. Mañana tenemos clase, ¿verdad? Sí, tenemos un bloque largo. Muy bien, hasta luego, eso es todo, chao.